Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Bienvenidos, bienvenidas, mi gente, a otro programa más de Conectados por el Espíritu. Siempre sábado tras sábado, brindándoles experiencias de invitados, invitadas que vienen a aportarnos grandes cosas a través de sus historias, de sus vidas, para que ustedes puedan crecer más todavía en la fe y crecer de forma integral, aprendiendo un poquito de esos testimonios. Allá detrás de cámaras a producción, Samir Castellanos, siempre haciendo lo máximo para que uno se vea como si fuera buena persona. Así que bueno, el tema de hoy se llama Tras las huellas de Jesús. Y precisamente vamos a escuchar la historia de este invitado, es un músico que nos va a compartir ese caminar, cómo ha ido en medio del mundo de la fe y todas estas cosas, cómo ha ido encontrándose con Jesús, ¿no? Pero bueno, sin más, comenzamos. Y damos la bienvenida a José Miguel Moreno, mi hermano, qué placer tenerte aquí. Gracias, Enoch, gracias, el placer es mío, muchas gracias por la invitación, contento, emocionado de estar acá con ustedes. ¿Listo para compartir un poquito de tu historia? Listo, hermano. Para ayudar a la gente. Listo. Oye, José Miguel, para que la gente te conozca, la gente que no te conoce, ¿qué tal? ¿Quién es José Miguel? Un poquito de tu perfil, así, de forma general. Wow, un poco de mi perfil, ok. Bueno, José Miguel, mi nombre, yo soy músico, toco guitarra y toco bajo, canto un poquito, hago algo de coros, aquí en la iglesia, en la parroquia, sirviendo a la iglesia católica. Parte de eso, pues en mi vida profesional, estudié Derecho, soy gerente de ventas, trabajo en una empresa que distribuye productos de seguridad y equipo para combate de incendios. En eso estamos y, bueno, nada, sirviendo, ¿no? Excelente, José Miguel. Bueno, José Miguel, yo lo conocí el año pasado, el año pasado, para correcto. Semana Santa. No, este año, para Semana Santa. No, el año pasado para Navidad fue la primera para vez. Navidad, ok. Claro, porque José Miguel ha estado colaborando en los coros acá del santuario con Winston Gallimore, imagino que la gente lo conocen obviamente, y ahí ha estado incorporándose y apoyando actualmente en las misas con el señor Winston y el equipo del coro Corazón de María, haciendo un trabajo espectacular, José Miguel. De verdad que me acuerdo que en Semana Santa yo canté con el grupo y ahí estaba José Miguel, ahí dirigiendo, ahí, ayudando también en la dirección y en las cosas. De verdad que muy ameno, muy ameno. Tiene un gran talento y tiene un coro también. ¿Cómo se llama el coro? Ángeles de Dios. Ángeles de Dios. Tiene su coro también, Ángeles de Dios. Entonces, José Miguel, ¿te parece si entramos en materia? Claro que sí. Bueno, vamos a conocer. El tema se llama, se ha decidido que sea Tras las huellas de Jesús, un poquito yendo por ese tema de tu caminar, ¿no? Entonces, ¿qué tal si conocemos un poquito de tus orígenes, de dónde eres? Cuéntanos un poquito de tu historia. Sí, claro. Bueno, mira, comentábamos hace un rato, mi familia es de Colón, desde la generación de mi mamá y mis tíos, pues estamos acá en Panamá, pero de mis abuelos hacia arriba, colonenses, de pura cepa, C3, exacto. Pero bueno, nada, yo soy de acá de la capital, y bueno, para contarles un poquito sobre cómo inició mi caminar y todo el tema de mi vida, religiosa, sirviendo para la Iglesia Católica, pues mi parroquia siempre fue la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, que está en la organización Los Ángeles, en Betania. Ahí fue donde yo comencé desde muy chiquito, pues vengo de una familia obviamente practicante, de origen católico, y ahí fue donde inicié mi vida desde chiquito para la catequesis de primera comunión. Y ahí es donde he hecho pues todo mi caminar, ahí crecí en esa parroquia. Esa ha sido, digamos, como mi casa. Claro. ¿No? La parroquia Nuestra Señora de los Ángeles.
y nada, ahí fue donde comencé a aprender, donde conocí a Jesús, donde conocí todo lo que es, todo lo que significa pues ser desde niño, joven, joven adulto, católico en este caminar, ¿no? Tú me dijiste algo muy interesante que me llamó la atención. Ok, tú empezaste, vamos a decir, de lleno entraste en primera comunión, chico, y me dijiste que había algo que se implementa en esa parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de poscomunión. Sí, correcto. Cuéntame un poquito de eso. La parroquia de Los Ángeles tiene un programa, como te comentaba hace un rato, que no sé si lo tienen otras parroquias, para serte honesto. Lo he escuchado solamente en la parroquia de Los Ángeles, pero me imagino que algunas otras parroquias lo deben tener, quizás con otro nombre. Pero este programa de poscomunión, que es como algo que se ideó para poder mantener a los niños, a los chicos en la iglesia, en la parroquia, en la vida de comunidad parroquial. Una vez terminaban, cumplían con su rito de primera comunión, para cubrir ese gap entre ese momento y el momento donde ya tuvieran la edad suficiente para entrar a catequesis de confirmación. Correcto. Exacto. Entonces, digo, dependiendo de qué tan temprano hacías tu primera comunión, así mismo podías pasar. Por ejemplo, en mi caso yo estuve casi, me parece que fueron 4 o 5 años en ese gap de poscomunión, desde que hice primera comunión hasta que pasé a catequesis de confirmación, ¿no? Eso es interesante porque suele pasar, bueno, imagino por esa razón le hicieron, ¿no? Una de las razones. Suele pasar de que tú ves a los niños en primera comunión y después que salen de ahí no los ves más. Desaparecen. Claro, los papás solo vienen porque tienen que hacer su primera comunión. No los ves más hasta quién sabe cuándo, ¿no? Es correcto, hasta que les toca entrar a confirmación. Claro, entonces, si es que... si es que lo introducen. Pero eso está buenísimo. Entonces, tú cuando estás en poscomunión, bueno, estás yendo a misa, pero también estás participando en un coro. Sí, yo... Ahí ya desde joven empiezas con lo del coro, Desde ¿no? Desde los 12 años, 12, 13 años, yo comencé mi caminar como músico religioso, en un coro en Los Ángeles que se llama el Coro Renacer. Todavía está, es el coro que anima la misa de las 10 de la mañana los domingos en la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles. Y fue como muy natural para mí, primero porque la misa a las 10 de la mañana de la parroquia de Los Ángeles es la misa de los niños de primera comunión y los chicos de poscomunión. Entonces, como yo estaba en ese ambiente, en ese grupo, me quedé ahí, como les comentaba hace un rato, fue muy natural para mí, como, digo, me gustaba la música. Claro. Yo comencé tocando bajo y fue muy natural para mí como entrar en ese coro. Ellos me recibieron con las manos abiertas y estuve ahí con ellos como desde los 12 años, como hasta los 16, 17 años que comencé. Entonces, comencé la catequesis de confirmación. O sea, estabas como pez en el agua ahí. Sí, contento y digo, era el niño, ¿no? Del coro. Yo tenía, como te digo, 12, 13 años, era el chiquito. Todos los señores y las señoras que estaban en el coro, en ese momento me llevaban muchísimos años, pero me aceptaron súper bien. Un tema, ¿sabes? Era muy familiar el ambiente. Y bueno, yo crecí espiritualmente y musicalmente. Le debo mucho al Coro Renacer y a todos los miembros que estaban ahí en el coro, realmente, porque ellos me ayudaron a crecer en ese sentido y a agarrarle mucho más amor al servir desde la música. A través de la música. Sí, y entonces estabas en el coro a las 10 y en ese entonces, 12 años, estabas en el poscomunión también, ¿no? En las catequesis de... Correcto, poscomunión, los sábados en la mañana, junto con la catequesis de primera comunión, los grupos se daban al mismo tiempo, digo, cada grupo por separado, pero era a la misma hora. Y los domingos, entonces, a las 10 de la mañana tocaba con ir a la misa, pues, que era la misa, como te digo, del coro. Del coro. Y sí, durante ese periodo, durante esos 5 años, estuve ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Después, cuando ya llegó el momento de entrar a confirmación, ¿sabes? Ya 16, 17 años, fue, vamos a decirle que como una época de mi vida donde, ¿sabes? Ya la adolescencia. Sí, la etapa de los adolescentes, normal. La etapa rebelde, exacto. ¿sabes? Entre comillas. Incluso un tema biológico, o sea, sí, el tema de las hormonas. La bulla del mundo exterior, ¿sabes? Los amigos, la escuela, ¿sabes? Ya comienzan las salidas, hay otro tipo de cosas que van, o sea, que factorizan en tu vida claro, y que
y bueno, te distraen, pues, Sí, y sí, esa es la total, verdad, digo, así es. uno no es perfecto. Así es. Eh, Es normal. Es normal, Ujú. completamente normal para Sí, todos. sí. Si hay jóvenes No se chicos de esa edad escandalicen, escuchándonos. No se escandalicen. Sí, o sea, sí, el tema de los jóvenes, la salida, la fiesta, la cosa, todo. Sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. ¿sabes? ¿Qué pasa? La misa de los confirmandos, de los chicos de confirmación, Ujú. no era la misma que la de los chicos de los niños de primera comunión. Ajá. Entonces ya la misa era los domingos a las 6 de la tarde. O sea, que te tocaba 10 de la Me mañana. tocaba 10 de la mañana y me tocaba 6 de la tarde. A las 10 de la todo el día mañana para ir comprometido. a las 10 de la mañana para ir a tocar con el coro Ajá. y a las 6 de la tarde porque en la misa que me tocaba por confirmación tenía que ir obligatoriamente Claro. porque si no Sí, raya, tacha, falta y Exacto, no se confirma. Exacto. Entonces tuve un rato de mi vida en donde tenía que ir a las dos Eucaristías y como te digo, los factores, el mundo Claro, afuera sí, las distracciones, ¿sabes? las Ya cosas, sí. es que chuzo, si me invitan a la playa no me puedo ir para la No playa puedo porque tengo que ir. estar el domingo a las 10 de la mañana en la misa. A las 6 de la tarde, claro. Etcétera, etcétera. Entonces, te digo, en esa época de mi vida, esos factores influyeron mucho en mí. Ujú. Y yo dije, ¿sabes qué? Esto de ir a dos misas, no. No, como que no. Se acabó. Exacto. Se acabó. Escojo una y punto. Escojo una y La que tienes obligatoriamente que ir, la que tengo que ir los 6 de la domingos a las tarde. 6 de la tarde. Claro. Así que pues dejé de ir a las 10 de la mañana y dejé de participar con el coro Renacer. Claro. Pero Dios es muy sabio. Ujú. Y que resulta que justo en el momento donde yo estaba haciendo esa transición, el coro que anima la misa de los domingos a las 6 de la tarde, que es el coro San Agustín, saludos si hay alguno viendo, la gente del coro San Agustín estaba necesitando un bajista en ese momento. ¿Y te acuerdas que yo te comenté hace Sí, un momento tú que eras yo con comencé? el bajo, tú tocabas el yo bajo comencé al principio tocaba el bajo, ya después transicioné a guitarra y a cantar un poquito, pero el bajo fue el primer instrumento que yo agarré. O sea, que fue como anillo al dedo. Estaba necesitando un bajista y Yo mismo. José, ¿estás disponible? ¿Sabes? Somos vida parroquial, Claro, nos exacto, conocíamos sí, y se todo. conocen, claro. José, ve, llega. Voy. Y yo dije, ahí estoy. Y mira, pasa, yo creo que estuve, la transición de un coro al otro, yo creo que no fueron ni 15 días. Imagínate. Que estuve, sí. De una vez quedé en el otro coro y, como dijiste, como anillo al dedo. Como anillo al dedo, exacto. Era la misa que me tocaba ir. Coro San Agustín, un coro espectacular. No porque yo haya estado ahí, pero... Exacto. Objetivamente hablando. Un coro espectacular. Un coro exacto, espectacular. exacto. Y nada, o sea, súper contento. Y le doy gracias a Dios, por eso digo que Dios es sabio, porque probablemente o sea, si yo hubiese simplemente dejado de ir a la misa a las 10 de la mañana y servir en el coro Renacer, Ajá. y solamente hubiese comenzado a ir a misa por como... obligación, por confirmación, Claro. muy probablemente, digo, no voy a decir que esto no fuera parte de mi vida al día de hoy, pero probablemente el camino para llegar aquí hubiese sido muy distinto. Claro. Y muy difícil porque, de nuevo, en ese momento de mi vida yo estaba, los amigos, la escuela, la salida, la fiesta, no sé qué, sí. Confirmación. No se sentía como una obligación para mí porque, de nuevo, yo tuve un crecimiento y un caminar dentro de la vida, dentro de la vida religiosa, la vida católica, pero sí era como ¿sabes? Como que... O sea, estoy aquí porque me gusta, pero al mismo tiempo tengo otras cosas que quiero hacer, tengo otras cosas que me están llamando la atención. Una pregunta, este coro, esto tuvo un impacto muy significativo en tu vida. Quisiera que me hablaras un poquito de ese impacto, qué es lo que más atesoras de ese coro, qué fue lo que te dejó, o sea, la marca más grande que te dejó en tu vida, o sea, mira, positivo. Wow, ¿no? qué buena pregunta, Enoch. Si yo tuviera que darte como que una respuesta puntual sobre... Digo, porque han sido muchas cosas, pero si lo vamos a resumir... Puedes decir varias, como guste, sí. Digo que si lo vamos a resumir en algo, yo te puedo decir que... Y bueno, lo comentamos antes de comenzar, antes de comenzar el programa, esa sensación de sentir que uno está poniendo su talento... al servicio de Dios, o sea, que uno está, a través de la música, uno está logrando conectar a la gente. Claro.
a Dios, para mí eso es ese es como el top, invaluable. O sea, y eso es algo que me dejó, y no solamente con el coro San Agustín, desde el coro Renacer, sí, claro, desde el coro Renacer, y todo lo que yo he podido a lo largo de mi vida, todo lo que yo he podido todo de lo que yo he podido ser parte musicalmente hablando en la iglesia, pues porque, digo, estos han sido mis coros fijos, pero, por ejemplo, bueno, y esto no, creo que nunca te lo había comentado, no lo sabías, dentro de lo que hemos hablado, hubo de nuevo una época de mi vida donde fue más o menos como un año y medio, donde formalizamos un coro interparroquial, un coro juvenil interparroquial. Oh, wow, qué genial. Sí, de la Vicaría de Santa Eduviges. Ajá, de las 9 parroquias. parroquias. Santa sí, claro, 9 parroquias. Sí, la Vicaría de Santa Eduviges está conformada de 9 parroquias. 9 parroquias, sí. Y nosotros logramos una cosa, imagínate que Monseñor Ulloa en una cita eucarística donde el coro juvenil vicarial, así se llamaba, coro juvenil vicarial, tocó animar esa Eucaristía. El Monseñor Ulloa, cuando se enteró que el coro estaba compuesto por jóvenes de 9 parroquias distintas, el hombre quedó, es una cosa nunca antes vista. O sea, nosotros logramos, gracias a Dios, logramos conseguir jóvenes de 9 parroquias distintas, Santa María la Antigua, Santa Marta, Los Ángeles, Santa Eduviges, Perpetuo Socorro, Nuestra Señora de la Esperanza. Qué genial. Creo que la única parroquia donde no había, porque es una parroquia que no tiene mucha vida juvenil, es la que está en la Locería, que es San Pablo Apóstol. San Pablo Apóstol, sí, sé cuál es. De ahí no teníamos jóvenes, pero creo que era la única. Todas las demás teníamos por lo menos una persona representando. Y, ¿sabes? Fue un proyecto muy ambicioso que apadrinó el padre Ahmed Moreno. Claro, Ahmed Moreno, sí, sé cuál es. Genial, saludo al padre Ahmed, si nos está viendo. Sí. Tremendísimo sacerdote, tremendísima persona, que influyó también mucho en mi crecimiento cuando era joven. Él fue como que el padrino de ese proyecto y se dio, pues. Entonces, pero bueno, te comento esto pues porque, como te digo, han sido no solamente el coro Renacer ni el coro San Agustín, sino que otros proyectos de los cuales yo he tenido la suerte y la dicha y la bendición de poder formar parte, han influido mucho en mí en ese sentido y me han enseñado, o sea, yo lo he visto ahí de primera mano, cómo la música conecta a la gente con Dios. Así es. Para mí eso es, y la sensación de poder ser parte de eso, de poder decir, ahí sabes que yo estoy poniendo el don que Dios me dio, lo estoy poniendo a servir para Él y a ganar corazones para Él. Para mí eso es... Sí, José Miguel, hablando un poquito de la música, bueno, hablábamos un poquito del coro, el impacto y todo, desde tu experiencia personal, o sea, José Miguel, en ese momento que estás cantando, que estás tocando para Dios, que estás, bueno, dando esa conexión a los demás con Dios, o sea, cuéntame un poquito qué tú sientes en esos momentos que cantas. O sea, yo creo que tratar de explicar ese sentimiento es complicado porque es algo que, o sea, no sé, si tú mismo no lo has sentido, si ustedes mismos no lo han sentido, tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo, sí, es otra cosa, ¿no? Que es otra cosa, es una felicidad, es una emoción, es un sentir de gratitud, es un sentir de... Muchas cosas, son muchas cosas que como que se mezclan y sabes, porque o sea, si realmente tú estás viviendo el momento, tú estás... Y de nuevo, para mí todo regresa a ese sentir que tú estás ayudando a otra persona a que vean a Jesús a través de tu música, a través de lo que tú estás haciendo. Claro, exacto. ¿Sabes? Imagino que sí se tiene que sentir cualquier otro tipo de artista que dentro de la iglesia, ¿no? Porque no solamente los músicos, hay gente que lo hace a través del baile, hay gente que lo hace a través de... diferentes talentos, diferentes dones que da Dios, ¿no? Sí, señor. Entonces pasas, confirmación, estás en ese coro. ¿Qué pasa después de eso? Ok. Pasan los 2 años de confirmación. Confirmación, ajá. Me confirmo y apenas me confirmo, entro como asistente catequista de confirmación. Ok, de una vez. De una vez. Al año siguiente yo dije o sea, me quiero quedar aquí, quiero seguir ayudando, quiero seguir siendo parte de esto. Yo tenía una vida
parroquial comunitaria muy activa. Muy activa, Muy, claro. muy activa. Ajá. Ahora, ojo, de nuevo, estamos hablando de un momento de mi vida, 17, Claro. ya confirmado, 17, Ajá. 18 años. Adolescente. Ya mayor de edad, Claro. ¿sabes? Último año de secundaria. Ajá. Todas esas cosas que hablamos hace un momento se intensifican. Claro, sí. Entonces, yo en este momento de mi vida tenía como una dicotomía bien heavy, ¿sabes? Un dilema ahí, ¿no? Bien heavy, ¿no? O sea, Ajá. no te puedo explicar. Yo sentía que yo vivía dos vidas distintas. claro. Ajá. O sea, y yo era una persona con mis amigos fuera de la iglesia, Ajá. ¿sabes? No es que hacía locuras ni nada por el estilo, Ujú. pero no era lo mismo, ¿sabes? Claro, Mi caminabas en manera- dos realidades. Exactamente. Dos realidades paralelas. Sí. Era una cosa allá y después Y otra cosa acá. cuando venía los viernes a confirmación, Claro. a la parroquia, bueno, después grupo juvenil, porque en este momento todavía no había entrado al grupo juvenil, Ajá. pero era otra cosa cuando Otra hacía cosa. cuando vivía en mi vida parroquial, comunitaria, con la Ajá. gente de la iglesia, otra cosa. Otra persona. totalmente, Otra persona. Prácticamente, Entonces, sí. yo, ¿sabes? Y eso no es, o sea, no es fácil, eso Claro. por Sí, dentro tienes te- como un tiene conflicto interno ahí, muy como grande. que, Entonces, claro. pero digo, de nuevo, era lo que yo estaba viviendo en ese momento y eso me trajo, o sea, me traía mucho pesar, pues, en ese Claro. momento, ¿sabes? Mucho Ujú. pesar, porque por un lado sentía que estaba, de nuevo, siendo quizás algo hipócrita Ajá. en ambos Claro. Como eh, incoherente, en ¿no? ambas Había vidas. una incoherencia de Sí, señor. pronto. Tú dices. Y eso me trajo mucho pesar en esa época de mi vida, pues. Ok. Y eso, la repercusión que eso tuvo fue que yo me fui poco a poco apagando en mi vida juvenil religiosa. Ah, ok. O sea, yo iba a la parroquia, yo era asistente, el primer año asistente de catequesis de confirmación, Ujú. después ya fui catequista de confirmación. Ujú. Y digo, yo ponía mi cara feliz y Sí, yo sí. iba y yo le daba mi catequesis a los pelados Claro. y todo lo demás, pero por dentro, Sí, ¿sabes? Estaba hay- muy apagado, sí. a pesar de que seguía en el coro y todo lo demás, Claro. pero muy apagado, muy Mm. apagado, ¿no? Y incluso yo recuerdo que, o sea, no había ánimo para ir, ¿sabes? Claro. Esa vitalidad que tenías antes se fue perdiendo. Cero, se fue como no, ya era como opacando. que, chuzo, tengo que ir. que Y de ir. nuevo, cuando llegaba ya era sonrisa, Otra- sí, ánimo, claro. felicidad Nadie y se da todo, cuenta de nadie nada. se da Nadie sabe lo que cuenta. estaba pasando por dentro. Pero sí, antes de llegar allá era como que chuleta, en verdad tengo que ir, Ajá. ¿sabes? No quiero estar aquí, no me siento bien, no me Claro. siento cómodo, qué pereza, ¿sabes? Ah, En ese momento pasé por todo esto. Y te digo ese momento como si fueron 2 meses, pero Wow. estos fueron casi 3 años de mi vida Wow, que yo imagínate, estuve así. con ese ritmo. En este, y con ese este dilema, sentimiento, sí, claro. con este dilema, casi 3 años, hasta Wow. que llegó a Los Ángeles un movimiento que se llama Eje, no sé si conoces. Eje, sí, claro, lo he escuchado. Llegó a Los Ángeles un movimiento que se llama Eje, es un retiro para jóvenes. Ujú. Se llama, las siglas significan Encuentro de Jóvenes en el Espíritu. Ujú. Los Ángeles no tenía este movimiento. Los chicos de Santa Marta, la comunidad juvenil y Santa la Marta, confirmación sí. de Santa Marta, Ajá. que como expliqué hace un momento es parte de la Vicaría de Santo Ubiges, de la Sí. cual Los Ángeles también forma parte. Ujú. Y Santa Marta y Los Ángeles están cerca, Ujú, de ujú. distancia, Sí, sí. y toda la vida hemos sido como parroquias hermanas. pues, Ok, ¿sabes? ok. Siempre ha habido como una contribución entre una Ajá, entre una y en otra, una parroquia sí. y otra. Y la comunidad juvenil de Santa Marta dijo, hey, ¿sabes qué? Vamos a llevar este retiro a Los Ángeles. Ujú. Y llevaron Eje a Los Ángeles. Para los confirmandos, ya yo me había confirmado, Ujú, yo era catequista, ujú. así que yo no hice el retiro ese primer año. Hicieron Eje 1, Eje 2, Eje 3. Ujú. La tercera edición del retiro necesitaban músicos. No Ok. había músicos para el retiro. Así que, Y la chica que formaba parte, la chica que estaba en la comunidad juvenil de Los Ángeles, de nuevo, yo en este momento no era parte de la comunidad juvenil ni nada por el Ajá. estilo, yo simplemente era catequista un de confirmación, participante. Ajá, sí.
iba con el coro San Agustín a los domingos a las 6 de la tarde Claro. y apoyaban alguna que otra cosa en la comunidad. Puntual, sí. Pero no tenía nada que ver con la comunidad juvenil ni nada por el estilo. Ajá. La chica que estaba coordinadora de la comunidad juvenil, en ese momento, o que le tocaba como la coordinación del retiro en ese momento, Sí. me llamó y me dijo, oye, necesitamos Músico. un músico, alguien que toque el bajo. Oh, El coro, de nuevo, precisamente todo de nuevo el el bajo. bajo. El coro del retiro no tiene bajista, necesitamos a alguien, por favor, no imagínate, sé qué. claro. Y te digo, esto fue como romper el protocolo porque... Claro, porque tú ibas a participar en el retiro, ¿no? No, ni siquiera, o sea, ya yo no podía participar. ya no podía, ya no claro, podía ya no participar. podía. Entonces, ¿qué pasa? Eje, la mística del eje, no sé si sabes, alguien que está escuchando sabe, la mística de todo este retiro eje es que lo que pasa allá adentro Se queda ahí. es muy secreto, Claro, pues, sí. porque así no le dañas la experiencia a la gente que lo va a hacer después y demás. Claro, así Entonces, perdón. Ujú. Alguien que no había hecho el retiro, que no había estado como participante del retiro, que formara parte del equipo de trabajo, Claro. era una cosa Ya no por eso vista, tú dices que ¿me se rompió explico? el protocolo, claro. Entonces como que rompieron el protocolo y me dijeron, hey, bueno, o sea, necesitamos, ven, Claro. ven, necesitamos. Entonces, ese fin de semana me cambió la vida. ¿En serio? Me cambió la vida Wow, por completo. aunque estabas indirectamente ahí, Aunque pero- yo estaba, exacto, aunque yo Wow. estaba como parte del equipo de trabajo y Ajá. no como un Como chico que estaba, viviendo la experiencia como el tal, retiro. sí, del retiro. Yo quedé, o sea, fue una cosa, te digo, de verdad, me cambió la vida ese retiro. Ajá. Y para mí eso fue como un turning point, Claro. ¿sabes? Como un antes y un después. Sí, o sea, señor. sí, Sí, claro. señor. Por lo que yo vi que el Ajá. retiro hizo en los chicos, Ujú. que, by the way, eran mis confirmandos, porque de nuevo, Oh, acuérdate que el mira. retiro era para confirmación. Claro, sí, sí. Y yo era catequista de confirmación. Claro, Entonces, exacto, sí. El grupo que Ajá. yo le daba catequesis era parte de los chicos que estaban en el retiro. Entonces, o sea, lo que yo vi que eso hizo en mis confirmandos, la manera en como yo vi que el equipo de trabajo se desarrollaba, se Se sentía, integró y todo, sí. cómo me hicieron a mí parte de eso. Ujú. Los chicos de Santa Marta que estaban ayudando, y te digo, aquí yo conocí a una persona que hasta el día de hoy te puedo decir, o sea, este turning point que yo Ajá, te digo, sí, sí, sí. fue gracias a él. Ok, esa parte, ahí viene, eso va a conectar con la palabra, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a ir, oye, el tiempo está perfecto, Está pasándose José. súper rápido. No, Mira. está perfecto la conexión El con la timing. palabra porque ahora viene la pausa musical Ok. y vamos directo a eso. Entonces Súper. vamos entonces a una pausa musical. Samir, mándanos la música, por favor, y regresamos. Comenzando mi mañana quiero respirar y encontrarme un pajarito que me cante la verdad. Emociones y canciones que me llegan por montón me recuerdan que allá arriba lo que abunda es el amor. Siento la alegría de la niña al despertar. Son bellos momentos que jamás podré olvidar. Bendiciones que han mandado desde el cielo con amor. Me recuerdan todos los días que allá arriba está mi Dios. Hay este amor que me llega hasta el alma, que me da una esperanza. Ay, yo sé que me amas. Hay este amor que me llena de vida, que me da una caricia, me abraza y me viva el café en la mañana. Bonito día, viejo bello, pero claro, baby, yo.
ayer. Ay, Dios mío, gracias te doy. Ilusiones que han llegado directico al corazón y que hoy viven tan adentro. Con amor todo es mejor. Ay, este amor que me llega hasta el alma, que me da una esperanza. Ay, yo sé que me amas. Ay, este amor que me llena de vida, que me da una caricia, me abraza y me viva el café en la mañana. Ay, este amor que me llega hasta el alma, que me da una esperanza. Ay, yo sé que me amas. Ay, este amor que me llena de vida, que me da una caricia, me abraza y me mime el café en la mañana. Ay, 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 Dios mío. Gracias por tus bendiciones. Bueno, estamos de vuelta aquí en Conectados por el Espíritu, tras las huellas de Jesús con José Miguel Moreno. Saludos, saludos. Bueno, José Miguel nos va a hablar un punto de su historia en el que conoció a una persona muy importante y quiero precisamente que leamos este pasaje que trajimos porque conecta precisamente con esta persona que conoció José Miguel. Así que vamos a proyectar el pasaje bíblico. ¿Quieres leerlo? Ok, lectura de la carta a los Efesios. Por lo demás, fortalezcanse con el Señor y con su fuerza poderosa. Vístanse la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Por tanto, tomen las armas de Dios para poder resistir el día funesto y permanecer firmes a pesar de todo. Cíñanse con el cinturón de la verdad, vistan la coraza de la justicia, calcen las sandalias del celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, en el que se apagarán los dardos incendiarios del maligno. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en toda ocasión animados por el Espíritu. Permanezcan despiertos y oren con perseverancia por todos los consagrados. Palabra de Dios. Bueno, este pasaje veo que es como mucho de la lucha espiritual, ¿no? Un poquito de ese prepararse contra las fuerzas. Y bueno, cuéntame cómo conecta esto, este significado de este pasaje para ti, cómo conecta con esto que me vas a decir. Bueno, mira, te hablaba hace un momento antes de la pausa musical sobre, estamos hablando del retiro Eje. Ajá, y de cómo las personas involucradas en este retiro tuvieron una influencia sobre mí, el mismo retiro y demás, y sobre una persona en específico, un chico que se llamaba Jonathan Lai. Quizás si hay alguien de la comunidad viendo el programa, este nombre le sonará. Jonathan, un joven católico, no estoy seguro, probablemente él para ese momento
donde yo tenía quizás 21, 22 años, él tenía en ese momento quizás 28, 29 años más o menos, puede ser, quizás estoy equivocado, quizás un poquito más. Jonathan era como el líder de la comunidad juvenil de Santa Marta. Sí. Un chico en Santa Marta. Si hay alguien en Santa Marta escuchando este nombre y van a saber de una vez sobre él y quién es. Una gran persona, Jonathan. Sí. Y él vivía, la manera en que él vivía su vida era como, o sea, era un testimonio andante de Jesús. Era como el evangelio proyectado a través de su vida. Eso era Jonathan Lai. Wow. O sea, una cosa impresionante, ¿no? O sea, una cosa impresionante. Tú veías a Jonathan a los ojos y era como si estuvieras viendo a Jesús a los ojos. Claro, o sea, wow. Así era Jonathan. Claro. No, o sea, no quiero sobreexagerarlo ni decir que era una persona perfecta, porque nadie es perfecto. Claro. Pero si había alguien cerca, era Jonathan O sea, Lai. su vida era un gran testimonio. Una cosa impresionante. Y ese muchacho me cambió la vida en ese momento. O sea, ese man me agarró del hueco en el que yo estaba, de la depresión que yo tenía, de esa dicotomía que yo tenía en mi vida, claro. de esos dos mundos. Dos Y realidades. ese man me agarró, me metió 2 bofetones y me dijo, brother, o frío o caliente, no puede ser los dos. Ajá. ¿Sabes? Claro. O frío o caliente, no puede ser los dos. Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira esto que está aquí, mira esta vida, mira esto que te ofrece Jesús, mira todo lo que tienes por delante aquí, mira todo lo que hay acá. Y decide, pero frío o caliente, no puede ser ambas cosas. Claro. Y él con su testimonio de vida y con ese empujar, con ese presionar, con esa insistencia, con ese preocuparse por los jóvenes, porque eso era Jonathan. O sea, Jonathan se desvivía por los jóvenes, y no solamente aquí en Panamá, o sea, en general. Wow. Y él, Jonathan, todo esto que te estoy comentando, todo este vivir de él, enfermo de cáncer. Wow. Enfermo de cáncer. Y cáncer en los huesos. O sea, wow. que es un cáncer, ¿sabes? Que agresivo, es agresivo. Superagresivo, claro. Doloroso, horrible. O sea, el pobrecito tuvo episodios de mucho dolor y recuerdo un dato muy impresionante sobre él y que a mí me marcó muchísimo. Él falleció, por eso hablo de él en pasado. Claro, claro. En el 2013, 8 de enero de 2013, falleció Jonathan. Él, en los últimos momentos que estuvo en el hospital, mucha gente no sabe esto, pero él pidió que sus últimos días no se le pusieran medicina para el dolor. Wow. Porque él quería ofrecer su dolor por los jóvenes del mundo. Wow, qué fuerte, O sea, qué fuerte, ¿eh? Así era Jonathan. O sea, Imagínate. una cosa, hasta que o sea, me acuerdo y me pongo sentimental porque marcó mucho mi vida. Claro. Jonathan, muchísimo mi vida. Y ¿por qué se relaciona la palabra que acabamos de leer? ¿Por qué yo lo relaciono con Jonathan? Porque el lema de él, lo que él decía, la manera en cómo él vivía su vida, lo que él le decía a todos los jóvenes, y de nuevo, cualquier persona que conoce este nombre de Jonathan Lai sabe esta frase, arriba la espada. Arriba la espada, decía. Eso decía Jonathan, arriba la espada. Y él agarraba la Biblia y él decía, arriba la espada. Arriba la espada. Y él decía a los jóvenes, arriba la espada. Por eso si ves el pasaje, habla sobre cómo la palabra de Dios es la espada. Claro, exacto. Y cómo nosotros como jóvenes, sobre todo nosotros jóvenes, ustedes jóvenes, los que están escuchando, tenemos la responsabilidad como jóvenes católicos de ir por el mundo con la espada de Dios. La espada de Dios, claro, como la palabra. parte de nuestra armadura. Claro, Esta es la defensa más poderosa que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Claro. Y eso era lo que predicaba Jonathan, y eso era lo que era la vida de Jonathan. Wow. Y te digo, me marcó tanto la vida que me lo tatué. La espada, claro, la palabra. La Biblia, la cita bíblica. La cita bíblica. Efesios, la que acabamos de leer. Y la espada. Wow. Y
de nuevo, te digo, o sea, para mí Jonathan fue un turning point en mi vida. Voy a estar eternamente agradecido con él por todo lo que hizo por mí, todas las veces que me escuchó, todos los consejos que me dio, todo. Claro. Y a raíz de él, te digo, o sea, a raíz de él y de este evento, de este retiro eje, yo entonces logré como terminar ese tema de esa dualidad que yo tenía, regresar a vivir una vida feliz y plena. Más de lleno ya. Más de lleno, bien como joven católico comprometido. En la parroquia y todo. En la parroquia, ingresé a la comunidad juvenil y comencé a hacer vida en la comunidad juvenil. Eventualmente pues fui coordinador de la comunidad juvenil, estuve coordinador 3 años en la comunidad, hasta los 26 años y que ya 25, 26 años, que ya es como el tope para esa época y esa etapa de ese grupo parroquial. Y bueno, ya poquito a poquito pues saliendo ahí, durante todo este tiempo manteniéndome en el coro San Agustín. Claro. Te digo, eso de la música es mi primer amor de servicio religioso. Claro, lo que te conectó de un principio, ¿no? Siempre firme ahí con la música. Y bueno, nada, o sea, esa ha sido mi vida. Estuve en el coro San Agustín hasta hace, de nuevo, desde los 16, 17 años hasta hace 3 años que me salí del coro San Agustín por un tema, no por nada malo, simplemente porque yo sentí que Dios puso un propósito nuevo en mi corazón desde la música. Claro. Para temas de pandemia, cuando nosotros regresamos de pandemia, por lo menos en Los Ángeles, no sé cómo lo vivieron otras parroquias, pero en Los Ángeles el tema de reintegrar las Eucaristías semanales fue muy complicado. Claro. La gente no iba, ya los coros que apoyaban en las misas de semana ya no iban, ¿sabes? Veníamos de un año de estar encerrados. Sí, exacto. Muchas dinámicas, muchas cosas cambiaron. Entonces, esa reintegración de las Eucaristías semanales en Los Ángeles fue muy complicada. Y yo sentí en ese momento que Dios había puesto en mi corazón el propósito de apoyar a ese restart de las misas semanales. Claro. Entonces, en ese momento yo estaba en una relación con una muchacha que canta, hermoso, y estaban en otros coros. Y yo le dije, oye, ¿por qué no me ayudas con esto? Vamos a iniciar un coro tú y yo. Y vamos a apoyar en Los Ángeles. Y ella me dijo, 100%, vamos. Y entonces poquito a poquito fuimos trayendo gente y así nació Ángeles de Dios. Ángeles de Dios, claro. Este coro, nacimos como un coro para apoyar las misas semanales en la parroquia allá en Los Ángeles. Y bueno, como te digo, ese fue el propósito que yo sentí que Dios había puesto en mi corazón en ese momento. Y sentía que, o sea, para meterle de lleno necesitaba darle mi 100%. Así que pues por eso me salí del coro San Agustín para meterme en esto, ¿no? Oye, y bueno, qué impresionante la historia que me cuentas, ¿no? Y qué bonito saber cómo hay personas que son ángeles en nuestro camino, ¿no? Que nos van también a veces enderezando ese camino que estamos un poquito desviados, y encontrar personas así en el camino creo que es algo sumamente importante, ¿no? Testimonios, ¿no? Que sobre todo nos ayudan a tomar conciencia. Yo quisiera también preguntarte sobre el tema de, no sé si tienes claro, como con todo lo que has vivido, lo que estás viviendo, como el sentido de tu vida, pues, o sea, tú ¿cómo le encuentras el sentido a tu vida? O sea, pregunta profunda, ¿no? Sí, perdón. Ey, no, pero está bien. Sí, mira, yo creo que, o sea, para contestarte 100% honesto, no te puedo dar una respuesta concreta. Yo siento que el sentido en la vida de uno está en constante cambio. Claro, sí. ¿Por qué? Y por lo menos es mi manera de pensar, pues. Otra persona piensa distinto, no pasa nada. Pero para mí,
yo creo que tú vas dándole sentido a tu vida a medida que tú vas discerniendo cuáles son los propósitos que Dios pone en tu corazón. Claro, exacto. Él es el que va poniendo las luces, ¿no? Claro. Eso es lo que es. O sea, claro. Dios puede poner un propósito nuevo en tu corazón cada día. Y cada día tu día puede tener un sentido nuevo para cumplir ese propósito que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Me explico? Entonces, si tuviera que contestarte ahorita mismo cuál yo siento que es el sentido de mi vida en general, es ayudar lo más posible a conectar a las personas a Dios a través de la música. Sí, de verdad que sí. Yo por lo menos, en mi caso, yo precisamente encuentro el sentido también en eso, ¿no? Básicamente, creo que, vamos a decir que agarrando todo lo que has dicho, yo diría que es un poquito en la proyección a los demás, ¿no? El servicio, ¿no? Eso que Dios va poniendo en tu vida siempre va en el favor de los demás. Entonces, yo me acuerdo mucho de esa parábola de los talentos, como Dios te da esos talentos y qué tú haces con ese talento, ¿no? De hecho, quiero que sepas que ahora que dices eso, regresando a Jonathan, claro, 100%. Recuerdo que en una sesión de la comunidad juvenil, ¿sabes? Nosotros teníamos temas, todas las semanas dábamos temas distintos, dinámicas distintas, y en una sesión que le tocó a Jonathan dar, estábamos en la capilla del Santísimo, y Jonathan estaba dando sesión, él nos estaba hablando y nos hizo una pregunta a todos, pero de nuevo, ¿sabes? Cuando Jonathan hablaba, él estaba hablando a todo el mundo, pero cada uno sentía como que te estaban hablando a ti, directamente a ti. Contigo. Y yo recuerdo que él nos hizo la pregunta, chicos, si ustedes hoy dejan este mundo y les toca pararse frente a Dios y Dios les pregunta, hijo, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué tienes para responder? Claro. ¿Tienes algo para responder? Imagínate. O sea, claro. Qué locura, fuerte, o sea, claro. Qué heavy. ¿Qué has hecho con lo que te di? Qué heavy, claro. Exacto. O sea, ustedes que están escuchando, si a ustedes les pasa, si ustedes dejan este mundo hoy y les toca estar enfrente de Dios y Dios les pregunta, hijo, ¿qué hiciste con lo que te di? O sea, ¿realmente tienen algo para responder? Claro, imagínate. Qué Wow, heavy, sí, brutal. Una pregunta muy heavy. Sí. Muy heavy. Sí. Y sí, de verdad que es una cosa impactante, pues, y te pone a reflexionar mucho, sobre todo, sobre cómo estás aprovechando el tiempo, ¿no? O sea, realmente lo estás aprovechando, y eso también lo conecto mucho. Mira, esa palabra me llama mucho la atención y la conecto mucho con otra en la que se hablaba del sirviente, que el amo se va, entonces, si el amo cuando regresa encuentra al sirviente haciendo su trabajo, pues... incluso el amo se pondrá a servirle y felicitarlo porque estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces a veces si hablaba de lo contrario, si lo encontraba haciendo despilfarro, desorden, no sé qué. Entonces el sentido de ese tema también de lo que hacemos con nuestros talentos, el servicio, la proyección, saber de que al final no es que tengo que recibir méritos por lo que hago, simplemente estoy haciendo lo que tengo que hacer. Claro. O sea, es mi deber servir, ¿no? y proyectarme a los demás. Hablando un poquito de la persona de Jesús, o sea, ¿qué significado tiene Jesús en tu vida? La misma persona de Jesús como tal. Mira, qué buena pregunta también. Estás haciendo preguntas geniales. Chalavía. Gracias. Mira, Jesús, voy a hablar un poquito ahora sobre el retiro. Dentro de todos los temas que abordan ese fin de semana de retiro, obviamente toca el tema de Jesús. Y él explica a los chicos, y estoy trayendo esta colación porque de nuevo, ese fin de semana para mí fue, como te digo, y digo, no solamente, sino que después de ese fin de semana yo formé parte del equipo ya para todos los demás retiros en el que vinieron. Toca el tema de Jesús, lo aborda desde una perspectiva interesante porque él le habla a los chicos sobre Jesús, Jesús como ser humano. Como ser humano, sí. Y Jesús como Dios. Pues, como Dios, ¿no? Claro, sí. Pero desde una perspectiva en donde se le explica a los chicos que, o sea, adivina, Jesús no es esa persona que está allá lejos, o ese Dios que está por allá lejos, inalcanzable, que tú no puedes contactar, que tú no puedes sentirte cerca de Él,
que tú no puedes hablarle, que tú no le puedes orar y que Él no te va a escuchar, no te va a... O sea, Jesús... Claro. Y desde la perspectiva en que, o sea, Jesús fue tan humano, ¿no? Que se puso bravo. Claro, sí. Y mandó por un tubo a la gente bravo, o sea, se dejó llevar por la ira, así como te pasa a ti, como me pasa a mí, como nos pasa a nosotros. Sí, exacto. Jesús fue tan humano que se sintió tan triste cuando su amigo Lázaro se murió que lloró. Lloró, exacto. Sí, sí, a pesar de que sabe que le esperaba a Lázaro del otro lado. Exacto. De que Lloró. Jesús sabe que hay otra vida. Jesús fue tan humano que lloró, así como Claro, te pones exacto. triste tú, cuando me pongo triste yo cuando se muere alguien que queremos. Total. ¿Sabes? Total, Jesús sí. fue tan humano que sintió hambre, heavy, que pasó hambre, ¿verdad? Claro, sí. Que pasó sed. Jesús fue humano como tú y como yo. Claro, exacto. ¿Sabes? Y eso es algo que a veces la gente se le olvida. Sí. Que Jesús, todo lo que tú estás pasando, Ajá. todo lo que yo estoy pasando, todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he podido pasar en algún momento de mi vida, Claro. probablemente Jesús lo experimentó también, man. Claro, por eso con Como mayor humano. razón te entiende, ¿no? En cada 100%. emoción que vives. 100%. Entonces, ¿qué es Jesús para mí? ¿O cómo yo pienso en Jesús? ¿O cómo yo experimento a Jesús? Jesús para mí es, y esto es una frase que se usa en Eje, Jesús es el amigo que nunca falla. Ujú. Jesús es esa persona, ese Dios, ese humano, esa persona que te conoce, Ujú. que sabe por lo que estás pasando, que no hay nada que tú no le puedas contar a Jesús que Él no vaya a entender, que Él no vaya a saber y que Él no vaya a tener una manera de ayudar. Claro, exacto. No es indiferente ante Para lo nada, que... cero, Claro, para nada, exacto. para nada. Y hablan un poquito de, bueno, de la figura de la Virgen María. María, María, la gran intercesora. ¿Qué decir de la Virgen María? O sea, María es la vía más efectiva hacia Jesús. Ujú. Eso yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Sí. María es la vía más efectiva hacia Jesús. Ella, y te digo, en Los Ángeles, por ejemplo, nosotros somos devotos a la Negrita de Costa Rica. Ajá. Esa es la patrona de la parroquia de nosotros y yo crecí pues con esa devoción. Sí. Y con un amor inmenso hacia María. Ok. Y te digo, o sea, cuando yo tengo algún tema en mi vida, alguna situación, mamita María, ayúdame por favor. Claro. Pídele a Jesucito que me ayude con esto, Sí, exacto. mete tu mano ahí. Pero sí, o sea, es la gran intercesora. Claro. Seguimos con las preguntas profundas. Venga. José Miguel, si tú tuvieras frente a ti al José Miguel adolescente, al muchacho, José No, Miguel. que no. No sé qué edad, tal vez, joven. Piensa en una edad, la edad más crucial. Ujú. ¿Qué tú le dirías a ese José Miguel? Chuzo, yo le diría, las cosas van a estar bien. Esto es Todo va a muy estar cliché. bien. Esto No, pero es muy está bien. cliché, pero es la realidad. O sea, a veces, yo siento cuando, y digo, es normal, es la realidad de la vida. Uno, cuando está joven, se preocupa por cosas que uno siente que se está dando Como un vaso de superfluas, agua. ¿no? Claro. Uno siente que se está dando un vaso de agua cuando en realidad no es así, ¿sabes? Ujú. Entonces, digo, a pesar de que yo, bueno, me preguntaste que me imaginara una edad, yo creo que yo regresaría al momento ese de mi vida donde les comenté hace un rato que estaba viviendo esa Esas dos vidas, por dicotomía, decirlo esas así. dos vidas, Ajá. en donde me sentía muy triste, muy deprimido, muy acongojado, muy mal. Y digo, yo creo que si yo pudiera hablar con ese José Miguel de ese momento, yo le diría de que, oye, ¿sabes qué? O sea, está bien, y las cosas van a mejorar, las cosas van a estar bien, ¿sabes? O sea, mantente firme, no te olvides de Dios Ujú. y sigue, porque las cosas van a estar bien. Claro. Bueno, precisamente yo, a mí una vez me hicieron esa pregunta y yo precisamente pensé esa misma frase. O sea, todo va a estar bien porque yo tenía muchos miedos, muchas inseguridades en mi adolescencia también, muchas dudas. Y eso era, yo siento que yo necesitaba escuchar eso. O sea, alguien que Sí. dijera como que tranquilo, o sea, va a estar bien. Porque realmente es una cosa pequeña, como tú dices, pero a veces es necesario escucharlo. Sí, Que si no te lo dicen, claro. Sí. Bueno, has hablado bastante
ampliamente de tu historia, de tu vida, ese caminar, ir tras las huellas de Jesús, cómo en medio de dos caminos fuiste encontrando y obviamente es un proceso de toda la vida, Sí. o sea, de prueba y error, toda la vida vamos caminando, tropezando, Sí, porque siempre levantándonos. va a haber bulla afuera. Claro, siempre sí. va a haber bulla afuera. Claro. Siempre van a haber factores que te van a distraer. Siempre va a haber cosas que parecen más atractivas. Ajá. Siempre. Sí. Eso es algo que va a pasar siempre, como dices. Claro, por eso con base en tu vida, en tus experiencias, de los que nos has compartido, quisiera que le des un mensaje a los jóvenes, o sea, lo que nazca de ti con base en tu experiencia y lo que hemos hablado en este programa. Claro, bueno, mira, si tengo que dejarles a los jóvenes y a todas las personas que están viendo realmente algún mensaje, es un poquito de lo que hablamos hace un momento. Las cosas van a estar bien. Si hay que confiar en Dios, hay que confiar en su plan, hay que tener la fe para poder entender cuál es su plan, hay que dejarse llevar por Dios. Para mí eso es lo clave. No es sencillo, pero es la clave de todo. Hay que dejarse llevar por Dios, hay que confiar en el plan que Él tiene para cada uno de nosotros, porque créanme que hay un plan, aunque las cosas parezcan complicadas, aunque las cosas parezcan difíciles en determinado momento, siempre hay un plan. Y tenemos que confiar en ese plan que Dios tiene para nosotros. Yo estoy aquí hoy en día, a mis 35 años, después de todo lo que le he contado, de lo que le he contado a manera de resumen, ¿no? Pero de vivir una vida llena de altos y bajos, de vivir una vida en donde incluso hubo una etapa de mi vida, y esto no lo hablamos, pero una etapa de mi vida en donde consideré el tema del sacerdocio y todo, por influencia de Jonathan. Ajá, mira. Y bueno, con discernimiento pude entender que no era el propósito que Dios tenía para mí, pero que yo tenía que servir de otra manera. Claro. Pero estoy aquí, 35 años después, con altas y bajas, las cosas no son perfectas, hay momentos difíciles, hay momentos muy complicados, pero aquí estamos. Lo que hay que hacer es seguir, hay que confiar en Dios y seguir y dejarse llevar por Dios. Dejarse llevar por Dios. Rescatamos esa frase como cláusula. Sí. Dejarse llevar por Dios, muy importante. Como dicen, no es fácil, pero es importante eso, dejarse llevar por Dios, que Él te lleva por buen camino. Saludos que quieras mandar, redes o algo, no sé. Saludos a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias. Si hay alguien de mi familia viendo, que probablemente debe haber alguien de mi familia viendo, porque les mandé ¿En vivo o la retransmisión? Les mandé, las dos, sí. Sí, y nada, a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas que están viendo, que van a ver que tuvieron algún tipo de influencia en mi crecimiento, a mis catequistas de confirmación, mis catequistas de primera comunión, que las recuerdo como si fuera ayer, a todos los chicos, compañeros, amigos de la comunidad juvenil con los que crecí, toda la gente del coro, a mis amigos del coro Ángeles de Dios, y nada, todo. Saludo para todos. Excelente, saludo para todos, no decimos nombre porque después alguien se queda por fuera y viene a reclamar. Saludos, gracias por acompañarnos en otro programa más de Conectados por el Espíritu, gracias al grande, el magnífico Samir, detrás de cámaras, y nos vemos en la próxima. Saludos. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.